Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli. Curso propedéutico para el ingreso a la maestría en Tecnologías de la Información, materia Algoritmia. El presente trabajo realiza un análisis del documento Algoritmia del autor Ricardo Baeza Yates de la Universidad de Chile, aspirante Miguel Ángel Romero Escutia, instructor profesor Dr. Rafael Alvarado Corona. Como introducción, tenemos la definición de algoritmo. Es un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite encontrar la solución a un problema cualquiera. Un ejemplo de un algoritmo puede ser una receta de cocina, puede ser los pasos para armar una bicicleta o los pasos para crear algo. Historia. La palabra algoritmo tiene su origen en el nombre de un famoso matemático y erudito árabe del siglo IX, Al-Khwarizmi, a quien también le debemos las palabras guarismo y álgebra. Cabe señalar que de acuerdo a la traducción de su nombre, también se le puede encontrar con otros nombres como Al-Khwarizmi, también se le puede encontrar como Al-Khwarizmi o como Al-Khwarizmi, pero nosotros lo conocemos porque sale en la portada del famoso libro de álgebra. En la actualidad, los algoritmos se usan para denominar a la secuencia de pasos a seguir para resolver un problema usando una computadora. La algoritmia o ciencia de los algoritmos es uno de los pilares de la informática, de la ciencia de la computación. El desarrollo de un algoritmo consta de 4 pasos: el modelo, el diseño de la solución, el análisis y la programación. Dentro del modelo se especifican todos los supuestos acerca de los datos de entrada y de la capacidad computacional del algoritmo. En el diseño de la solución se basa en distintos métodos de resolución de problemas. En el análisis se analiza para determinar su grado de corrección y eficiencia. Y la programación es traducir las instrucciones a un lenguaje de programación para que una computadora lo pueda entender. Aquí tenemos una imagen que describe las etapas, las 4 etapas. Primero surge un problema. De acuerdo a ese problema, nosotros diseñamos un modelo y seleccionamos los datos que necesitamos, datos de entrada y datos de salida. En el diseño se diseña cada uno de los pasos del algoritmo. En el análisis se analiza si efectivamente cumple con los requerimientos para dar solución al problema. Si no, se hace una realimentación con el diseño para modificarlo y que sea efectivo el análisis para pasar a la programación, donde se traducen a instrucciones a un lenguaje determinado. Búsqueda secuencial. Este algoritmo se dice que es en línea porque los datos no se conocen de antemano, lo que es frecuente en la realidad. En el modelo usado, este algoritmo es óptimo en el peor caso, pues siempre podemos no obtener un premio y realizar n comparaciones. Aquí tenemos una imagen donde nos demuestra la explicación en pseudocódigo del algoritmo de búsqueda secuencial. Buscando un número, búsqueda binaria. La idea es organizar los n números de manera que se agilice la búsqueda. La solución es ordenar los números tal como una guía o un directorio telefónico. Se compara x con algún número. Si es mayor, estará en una posición diferente. Así siempre eliminamos la mitad de los elementos en cada paso. Luego seguimos la búsqueda en la mitad correspondiente hasta que quede solo un número, el cual es comparado con x. Este es el método de dividir para reinar o dividir para conquistar, y a este algoritmo se le llama búsqueda binaria. Aquí tenemos explicado lo que acabamos de decir. Búsqueda por interpolación. Agregamos al modelo de búsqueda binaria un rango de valores de los números y que ellos están distribuidos de manera uniforme.
también conocido como interpolación lineal, de manera que si estamos buscando x entre los valores 1 a n y empezamos en la posición más cercana a x sobre n en vez de la mitad. Aquí tenemos una imagen comparando estos tres tipos de algoritmos, el de búsqueda secuencial, que es lineal, en una sola línea, comparando elemento por elemento, búsqueda binaria y el de búsqueda por interpolación. Búsqueda en paralelo. Actualmente los computadores tienen más de un procesador, pueden realizar varias operaciones al mismo tiempo. Los algoritmos que aprovechan esta capacidad de multiprocesamiento se llaman algoritmos paralelos. No todos los problemas pueden paralelizarse, pues en muchos casos hay operaciones que dependen de otras y por lo tanto no se pueden realizar al mismo tiempo. Supongamos que tenemos P procesadores y cada uno conoce el elemento buscado X. Consideremos que la memoria se puede leer en forma concurrente. Si P mayor o igual a N, podremos tener un procesador comparando cada elemento y el que encuentra el elemento buscado escribe su posición en una variable determinada. Por lo tanto, tardaremos un tiempo constante. Un juego de números. Considera el siguiente juego entre dos personas. Una de ellas piensa un número entero positivo cualquiera y lo escribe en un papel, y la otra debe adivinar este número preguntando si es mayor, igual o menor que otro número. El juego termina cuando se adivina el número y el objetivo es realizar el menor número posible de preguntas. Este juego es similar al de buscar un número, pero en un rango no acotado, pues el valor del número es arbitrario. Si conociéramos un número mayor al que queremos adivinar, podríamos luego usar búsqueda binaria para encontrarlo. Para hallar un número mayor al que queremos adivinar, podemos ir preguntando por un número cada vez más grande. Búsqueda con recursos acotados. En todos los ejemplos anteriores hemos supuesto que podemos preguntar un número ilimitado de veces. Sin embargo, no siempre esto es cierto, pues cada pregunta puede usar un recurso que es finito. Consideremos el siguiente problema ficticio. Una empresa necesita comprobar la resistencia de un nuevo tipo de ladrillos. Uno de los experimentos consiste en encontrar la altura máxima desde la cual se puede dejar caer un ladrillo sin que éste se rompa, realizando una serie de pruebas. Para ello se utiliza un edificio de n pisos. Sin embargo, solo se tienen K de los ladrillos nuevos y queremos minimizar el número de pruebas. Esto significa que no podemos quebrar todos los ladrillos antes de encontrar la altura máxima. La primera tentación sería usar búsqueda binaria. De esta manera tiramos un ladrillo desde la mitad del edificio. Si se quiebra, repetimos lo mismo en la mitad inferior y si no, seguimos en la mitad superior. En el peor caso, el ladrillo se quiebra y solo nos quedarán K menos 1 ladrillos. Si K es menor que el logaritmo 2n, el peor caso de búsqueda binaria, quebraremos todos los ladrillos antes de encontrar la altura máxima. Por lo tanto, este algoritmo solo es útil cuando K es mayor o igual al logaritmo de 2n. Si tan solo hubiera un ladrillo, la única alternativa es usar búsqueda secuencial. Esto implica que debemos probar el piso 1, 2, 3, etc. hasta encontrar el primer piso del cual se quiebra el ladrillo. Si tenemos 2 ladrillos, debemos tratar de balancear el trabajo de ambos ladrillos. Para esto podemos dividir el edificio en P partes, cada parte con n sobre P pisos. Comenzamos tirando el primer ladrillo desde el piso n sobre P, luego el 2n sobre P, después el piso 3n sobre P, hasta que se quiebra el ladrillo. En ese momento usamos el segundo ladrillo en los n sobre P pisos que quedan entre el piso en que se quebró el primer ladrillo y el anterior en que no se quebró. Búsqueda sin información. En la realidad no solo tenemos recursos finitos, sino que también desconocemos parcial o totalmente el contexto del problema. Por ejemplo, supongamos que estamos perdidos en el desierto y de pronto encontramos una carretera completamente recta.
¿Cómo encontramos el lugar habitado más cercano? El objetivo será minimizar la distancia que tenemos que caminar y lo que no conocemos es la dirección del lugar habitado. Para abstraer este problema, podemos pensar que queremos encontrar un número entero desconocido, que puede ser negativo o positivo, comenzando en el origen, el cero, y usando como función de costo la distancia que tenemos que recorrer. Para encontrar ese número, debemos progresar tanto en los números positivos como en los negativos, debiendo volver cada vez sobre nuestros pasos para explorar la dirección contraria. Este es otro ejemplo de algoritmo en línea, donde a medida que vamos avanzando obtenemos información. Para comparar algoritmos de este tipo, se usa una medida llamada competitividad, que se define como el costo del algoritmo sobre el costo óptimo, que considera que toda la información del problema es conocida desde el principio. En nuestro ejemplo, la competitividad sería la distancia recorrida con respecto a la distancia directa desde el origen en donde se encontraba el número, aunque la secuencia óptima de pasos tiene una forma muy simple. Demostrar que minimiza la competitividad no es trivial. Eso sería todo el análisis. Les agradezco su atención. Ojalá y sea de agrado este videotutorial. Elaborado por Miguel Ángel Romero Escutia, Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli, 11 de agosto del 2016. Gracias.